Buenos días, tardes o noches, compañeras y profesor. Soy Rafael Caroprese del Espacio Académico Historia en el Arte Latinoamericano de la Universidad Santo Tomás. En este video se va a tratar sobre el arte de la conquista española y la independencia de América. La primera pregunta para solucionar es: ¿qué elementos artísticos y culturales sobrevivieron al proceso de conquista y colonización en Mesoamérica? Para ello, primero vamos a ver el texto de Joaquín García. En su documento El arte de la América virreinal como complemento y superación de la fuerza y derecho, en el cual se explica el cómo el arte evolucionó durante la América virreinal, teniendo en cuenta a los nativos de la región y sus culturas. Primeramente, explica que el surgimiento del nuevo arte se debe a las tensiones políticas y bélicas, al no tener un espacio para poder demostrar sus problemáticas y pensamientos. Los nativos americanos de Cusco y Quito generaron un arte con mayor flexibilidad, adaptando técnicas pictóricas europeas en sus temáticas y posibilidades. En el tema religioso, las relaciones entre los nativos y los europeos tenían ambigüedades, por principalmente la quema de ídolos y templos, los cuales, después de entender más la cultura americana, se dieron cuenta de que debían apoyarse y generar conciencia religiosa a partir de las creencias de los nativos. Sin embargo, los dominicos se opusieron por pensar que son profanos y satánicos, pero los jesuitas y los agustinos promovieron el uso de la cultura para crear pensamientos espirituales, para unir a los nativos con los europeos, alejar las armas y el conflicto al ver que podían entender su cultura y tener algo conocidos en su iglesia. Entonces, tomando toda esta contextualización, los elementos artísticos y culturales que sobrevivieron son, por ejemplo, una de las prácticas de la cultura mexicana que sobrevivió son los objetos emplumados de rituales. Esta práctica se centra en entrelazar y crear figuras a partir de las plumas y cuerdas. Esta práctica se utilizaba en rituales y para demostrar la jerarquía de la población. Este arte es parte del imperio Moctezuma II del año 16. En Colombia tenemos el Museo del Oro, un museo que se centra en los objetos rituales y cotidianos creados por nuestros ancestros, que sobrevivieron hasta el día de hoy. Algunos de ellos son como la nariguera zoomorfa, los collares de cuencas o la bandeja de los cirujanos rectangular. Otro de los lugares que se puede visitar actualmente para ver la cultura y el arte de los nativos americanos es el Museo de Arte Precolombino de Cusco, como las orejeras de plata de 1532. Este material era un metal mayormente manejado por los europeos, ya que ellos tenían la tecnología y habilidades para manejarlos. Es decir, es parte del intercambio cultural de la conquista. Cabe mencionar que varias de nuestras artes de América, tanto los nativos como Colombia, México, Chile y más, están en el Museo Británico y hasta hay un libro con varias de estas obras y se vende por 20 euros. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué importancia tuvo la iconografía religiosa en la evangelización del Nuevo Mundo? Para esta pregunta debo recordar la respuesta anterior, en el cual se habla sobre la aceptación por parte de los jesuitas y agustinos para que las iglesias tengan en cuenta los iconos sociales y culturales de los nativos americanos. Dicho esto, podemos hablar de la Virgen de Guadalupe, que realmente es la Virgen María. Es decir, a San Juan Diego se le apareció la Virgen María 4 veces, en las cuales le dijo: construye una iglesia en mi nombre. Este suceso ocurrió durante el año 1531, cuando Juan Diego estaba saliendo de Tepeyac. Se le apareció en 4 ocasiones distintas y le decía una y otra vez: construye la Santísima Iglesia. Por fin. Y al final, con el obispo de México, la crearon. Esa historia demuestra que después de la conquista la religión estaba presente entre sus pobladores. Y gracias a las historias cotidianas, al acercamiento temático en los conceptos religiosos y el sentir cercano en la espiritualidad europea, generó esa importancia en la evangelización del Nuevo Mundo. Con la tercera pregunta, que es: ¿qué características definen el arte mestizo durante el siglo XVI? Para responder a esta pregunta debemos entender qué es el arte mestizo. Esta clase de arte es por la época colonial y de las figuras indígenas. Es el cómo los nativos americanos creaban arte con sus conocimientos, conceptos y realidades. Entonces, las características que definen esta clase de artes son las
indiátides. Son aspectos, motivos, accesorios y figuras de los nativos americanos en situaciones, personajes o formas europeas de índole religioso. Esta combinación es la característica más definida del arte mestizo. En forma de arquitectura es seguir los lineamientos de las estructuras del viejo mundo, tanto en sus métricas como formas y conceptos estéticos, tratando de hacer obras que estén en esos lineamientos. Pero la posibilidad de demostrar sus idiatides, como la portada de la iglesia de San Lorenzo de Carangas en Potosí, en Bolivia. La cuarta pregunta es, ¿qué tipo de producción artesanal fue valorada y exportada a Europa desde la América durante el periodo colonial? La producción artesanal que fue valorada y exportada a Europa es sobre todo los conocimientos ancestrales de técnica y comida, como por ejemplo la cochinilla. Primero muelen las hembras secas del insecto cochinilla hasta tener un polvo fino, el cual se hierve con agua para extraer el colorante natural y luego se filtra el líquido para obtener la solución del tinte. Este tinte era muy valorado en Europa por su pigmentación, tanto como para la ropa como para el arte. Asimismo, con el cacao, el cual pasaba el proceso de fermentado, secado y tostado, granos de cacao, para poder molerlos hasta formar una pasta. Entonces, los conocimientos ancestrales de plantas naturales eran ampliamente comercializados en Europa. Pero si hablamos de arte, debemos aclarar que muchos de los objetos en oro, pinturas, rupestres, armaduras, armas y objetos de rituales están actualmente expuestos en los museos británicos, europeos y portugueses. La quinta y última pregunta es, ¿en qué medida el arte reflejaba tensiones sociales y políticas en los años previos a la emancipación? Para entender en qué medida el arte reflejaba las tensiones sociales, debemos saber principalmente de qué tensiones estamos hablando. Durante el periodo colonial, las mayores tensiones eran sobre los conquistados y sus derechos. En sí, era la constante lucha entre los españoles y los nativos en la vida digna. Esta vida digna se creaba a partir del derecho y la política, entre la gente que defendía sus derechos a los que querían aprovecharse de ellos. Entonces, el libro de García Ujiboro, El arte de la América virreinal como complemento y superación de la fuerza y el derecho. En este libro se explica que el arte liberaba estas tensiones, porque el derecho efectivamente mueve, pero por imposición, particularmente cuando es visto como la obra de una potencia conquistadora. El arte, en cambio, mueve por atracción. Uno obliga, el otro invita, y en ese sentido tiene un estatuto superior. En el libro de Carrion llamado Pintura colonial y la educación de la mirada, conformación de identidades y de la otredad, se explican varias de las pinturas de la época colonial, en la cual se muestran figuras religiosas batallando en contra de los nativos americanos, en escenarios crudos y crueles. Estas pinturas son sobre todo hechas y creadas por los españoles, para demostrar el daño producido y hacer un cambio. Entonces, gracias a este escape, y la demostración del daño a los nativos, la gente con poder y armas actuaron para cambiar la vida de los nativos. Y esta es la obra que hice. Una figura zoomorfa del periodo 900 a 1600 después de Cristo. El material original es cerámica, pero por mis habilidades técnicas la voy a hacer en plastilina.